Esta es la historia de Canek, un héroe nativo que retó a la iglesia en un tiempo en que la lectura estaba prohibida para la población, y ser nativo era sinónimo de estar destinado a la clase baja. Canek fue un hombre excepcional, que supo mover a su gente para organizar la independencia mental, espiritual y laboral a la que los opresores los tenían obligados. Fue el gran héroe maya que se negó a arrodillarse ante una cruz, y sobre todo, se negó a creer que el destino de su pueblo era servir a los extranjeros. Antes de contarte más de él, recuerda seguirnos en Facebook, Instagram y Twitter. Por cierto, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Canek nació en la ciudad de Campeche a la sombra de un convento. Sus padres nativos mayas estaban designados al servicio de los religiosos franciscanos, quienes muy pronto se dieron cuenta de la excepcional inteligencia y vivacidad del pequeño Jacinto, como fue bautizado, por lo que decidieron hacerse cargo de su educación. Un fraile de la Orden de San Francisco le enseñó teología, latín, gramática, moral e historia, lo cual el pequeño Jacinto Canek aprendió con gran habilidad. Cuando el religioso recibió la orden de continuar su apostolado en Mérida, llevó consigo a Jacinto, quien ya comenzaba a apreciar las injusticias sufridas por su pueblo. Quizás se pudiera pensar que, cobijado bajo el hábito de la iglesia y los sacerdotes, Canek terminaría siendo un religioso, o al menos un devoto eternamente fiel y al servicio de Dios, o al servicio de los siervos de Dios, porque los tiempos no hubieran permitido mayor cosa. Recordemos que en aquel entonces solo estudiaban quienes juraban dedicarse a la iglesia. Sin embargo, a Canek el conocimiento lo hizo libre. Sus ojos se abrieron y se dio cuenta de la injusticia que estaba sufriendo su pueblo. Muy pronto comenzó a manifestarse su rebeldía con hechos y palabras. Los sacerdotes de la comunidad le amonestaron y conminaron a la sumisión y al silencio. Mas Jacinto ya no podía callarse ni someterse, por lo cual los superiores de la orden decidieron que fuera expulsado del convento. En cuanto se le cerraron las puertas de la orden religiosa, Canek entendió a la perfección cuál era su misión, y por ello se fue a la feria del pueblo, y ahí en la esquina más concurrida arengó a su gente para rebelarse contra los españoles y contra la iglesia, quienes habían venido a quitarles todo y convertirlos en sus siervos, con el pretexto de la salvación de su alma a través del Dios que habían traído. Jacinto era de verbo fácil, de actitud firme y decidida, un hombre que superó todos los estereotipos que tenían de su gente y que supo demostrar que los nativos tienen capacidades propias como raza que los vuelven únicos. Era un líder de corazón valiente, que hablaba a la perfección la lengua maya por ser su lengua, pero además eran perfectos su español y su latín. Sabía muy bien la historia de su pueblo, de sus deidades y además la historia del pueblo de Israel y su Dios. También dominaba la gramática y el buen decir de la lengua española. Nadie podía engañarle. Su conocimiento era superior incluso al de muchos estudiosos, pues no aprendió para ser sumiso, sino para conocer a su enemigo, y así comprender sus propias raíces como nativo maya. Entendía muy bien que los españoles habían puesto de rodillas a su gente con dos armas poderosas, la cruz y la espada, y que era hora de liberarse de ambas. La gente comenzó a llamarlo entonces Jacinto Canek, en honor al último cacique de la casa maya de los Itzáes, Can-Ek, que se traduce como serpiente feroz, y quien había dirigido la resistencia desde Chetumal. Por supuesto que las autoridades españolas pronto se percataron de que había un nativo agitando las masas y dieron la orden de apresarlo. Pero Jacinto Canek logró escapar internándose en la selva, acompañado de un grupo de rebeldes, quien le apoyaron para iniciar la ofensiva contra las autoridades españolas que gobernaban Yucatán. Tras una serie de enfrentamientos entre autoridades y nativos rebeldes, Canek fue capturado y puesto en prisión, pero logró escapar, y se le capturó varias veces, mas era un hombre tan hábil y astuto que siempre encontraba el modo de escabullirse de las prisiones, por lo cual tardaban más en atraparlo que él en evadirse de la cárcel. Por todas partes se comenzaron a unir los nativos con Canek. Un pueblo consciente no necesita de muchas explicaciones. En cuanto les llegaba el llamado a la rebeldía, mostraron un corazón decidido, porque no había nativo alguno que no estuviera en contra del yugo al que se les había sometido. Aquello se estaba convirtiendo en un auténtico polvorín de proporciones gigantescas, por lo cual el gobernador de Yucatán, brigadier José Crespo y Honorato, ordenó a sus tropas restablecer el orden de la península. El duro enfrentamiento entre tropas y rebeldes se dio en el pueblo yucateco de Sotuta. La batalla no fue nada fácil para los nativos, porque aquellos soldados estaban muy bien adiestrados y traían excelentes armas y muy buenas estrategias.
El resultado del enfrentamiento fue de 600 rebeldes y 40 soldados enemigos muertos. Los rebeldes habían logrado incendiar la villa de Quistein, una hermosa propiedad española, mas por desgracia las tropas habían vencido ese día. Y es así como el 7 de diciembre de 1761, Jacinto Canec fue conducido a Mérida como prisionero. Canec fue acusado de alta traición a la corona española y sentenciado a ser descuartizado vivo, atenazado, quemado su cuerpo y esparcidas sus cenizas por el aire. Esta vez los cerrojos fueron inviolables. No hubo cómplice que pudiera abrir las puertas y darle nuevamente la libertad a Jacinto Canec. Por lo cual, llegado el momento, la sentencia se cumplió al pie de la letra. Se le sometió a la tortura ordenada, se destrozó su cuerpo y después fue arrastrado hasta la plaza principal de Mérida, donde se colocó a la vista de todos, como una grave señal de advertencia. Después de tan ignominioso proceso, se prendió una enorme hoguera y fue arrojado al fuego. Cuando el fuego lo consumió todo, las cenizas fueron recogidas, se les llevó a un valle cercano a los montes y ahí se entregaron a los vientos. La rebeldía prosiguió por mucho tiempo. El nombre de Jacinto Canec no es quizá muy conocido, pero sus cenizas aún vuelan por los vientos de esta tierra. Gracias a corazones como el de Jacinto Canec, que aún contra toda amenaza de muerte y tortura, con la firme convicción de que la libertad de los pueblos va de la mano del conocimiento y la determinación hasta entregar la vida misma, hoy aún hay esperanza. Y Canec es la promesa de un México libre. Yo soy Shu y recuerda, nunca olvides tus raíces. Nos vemos en el siguiente video.